Iniciamos audiencia de apelación en el expediente 243, año 2017, cuaderno 140. Pasamos a la acreditación de las partes. Señorita Fiscal Superior. Muy buenos días, señores magistrados superiores, señores abogados de la defensa, todos los presentes. De parte del Ministerio Público, Teresa Nelly Tapia Cruz, fiscal adjunta superior de la Coordinación Nacional del Equipo Especial de Fiscales, con casilla procesal 48827, con teléfono de contacto 993-301-903 y correo electrónico ttapia@mpfn.gov.pe. Gracias, doctora. La defensa técnica. Sí, señora presidenta, muy buenos días a los demás integrantes de este digno colegiado. Muy buenos días, señora representante del Ministerio Público. Abogado del señor Jorge Luis Cuba Hidalgo, mi nombre es Hans Casachagua Collazos, con colegiatura del Colegio de Abogados de Lima 90856 y casilla electrónica 159305 y demás datos consignados ya en la presente carpeta. Expediente. Se encuentra presente el señor Cuba. Acredite, señor. Sí, señorita magistrada, buenos días. Jorge Cuba Hidalgo, DNI 076-65659. Está bien. Señorita especialista, de cuenta de la resolución que en materia de apelación. Señora presidenta, señores jueces superiores y todos los presentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Es materia de grado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del investigado Jorge Luis Cuba Hidalgo contra la resolución número 159 de fecha 11 de agosto del 2023, que declaró infundado el pedido de control biométrico virtual planteado por el precitado acusado en el proceso penal seguido por el presunto delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado. Es todo lo que tengo que dar cuenta, doctora. También hay un escrito. Escrito presentado ¿por quién? Por la defensa técnica con fecha del día de ayer. Efectivamente hay un escrito de fecha presentado el 21 de noviembre por el doctor Hans Michael Casachagua Collazos. A ver, doctor, para que pueda oralizar este escrito. Sí, doctora, con su permiso, el escrito que se ha adjuntado es un escrito donde se hace llegar a su despacho algunas evidencias documentales que acreditan pues a la actualidad nada más la enfermedad, ¿no? Si bien esta es una discusión que inició anteriormente, pues se le hace saber a su judicatura esta documentación actualizada de su salud. A ver, efectivamente se tratan de documentos de recetas médicas, control de glucosa, control de presión arterial, expedidas con fecha 20 de noviembre del 2023. Hay otra fecha de emisión 20-12-2023. Sí, justos. No, hay un tema, señora magistrada. Son recetas médicas que se han emitido con anterioridad, sin embargo, se emiten para que en el futuro el señor Jorge Luis Cuba Hidalgo, a raíz de la enfermedad que mantiene, pues, se acerque nada más ya a que le den, pues, las medicinas que le corresponden, ¿no? Ya que su tratamiento es continuo durante todos los meses. Cada 3 meses él pasa un examen y se le otorga estas recetas médicas para que los pida con posterioridad. A ver, señorita especialista, para que se corra traslado de esas piezas procesales a la señorita fiscal superior. Sí, doctora, ahora mismo. A ver, en este momento, para que ella pueda tomar conocimiento y pueda visualizarlo, ¿sí?
Vamos a hacer una breve pausa para que también la señorita fiscal superior pueda pronunciarse al respecto. Muchas gracias. Anudamos la audiencia. Señorita fiscal superior, si nos escucha, Sí, señora presidenta. Les ya tomó escucho. conocimiento de los documentos, doctora. Así es, acabo de revisar. A ver su opinión al respecto para su incorporación al cuaderno, doctor. Bueno, debemos señalar en primer lugar que son documentos que no han sido alegados ni debatidos y que tampoco son de fecha anterior. No obstante, advierto que el formato es similar a los que adjuntó en su momento su solicitud primigenia, el procesado, o sea, provienen del mismo lugar, así que podemos contestar respecto a ellos durante la audiencia. Bueno, en todo caso, no hay ninguna oposición para que estas piezas procesales sean incorporadas al presente incidente. Por tanto, agréguese a los autos para que sean considerados de ser pertinentes al momento de emitir pronunciamiento final. Continuamos con la audiencia. Se pregunta a la defensa técnica si persiste en su recurso de apelación. Sí, doctora. Continuamos continuamos con la interposición de nuestro recurso de apelación. Tiene, doctor, hasta 10 minutos para que pueda sustentar su recurso. Lo escuchamos. Muy amable señora presidenta, digno colegiado y representante del Ministerio Público. Esta defensa interpone recurso de apelación contra la resolución número 156 de fecha 11 de agosto del 2023, que resuelve pues declarar infundado el pedido de control biométrico virtual. Está bien para el señor Jorge Cuba Hidalgo. Este pedido es la continuación de su control biométrico virtual que lo venía haciendo. En ese sentido, nosotros solicitamos que ustedes puedan revocar esta resolución y declarar fundado el pedido de control biométrico, la continuación del pedido de control biométrico virtual. En atención a 3 puntos muy importantes que debemos señalar respecto a esta resolución. El primer error que comete el juzgado de investigación preparatoria es que no considera como causal de excepción la salud de mi defendido Jorge Luis Cuba Hidalgo. Incorrectamente el juzgado, en su resolución 159, en su fundamento 3.1, dice lo siguiente: que el investigado habría estado incurso en un cuadro de vulnerabilidad, señalando pues las enfermedades, y finalmente señala que este cuadro de vulnerabilidad ya no se presenta porque la pandemia del COVID ha sido controlada o neutralizada, ¿no? Entonces, lo que dice el juzgado es que mi patrocinado había estado inmerso en un cuadro de vulnerabilidad, pero al verse controlado la pandemia, ello ya no sería relevante. Sin embargo, señores magistrados, la resolución administrativa 216-2023 CE-PJ resuelve pues en el artículo 2 respecto al registro de control biométrico de procesados o sentenciados libres, que procede la prórroga del control biométrico virtual, excepcionalmente por razones de salud que hayan sido debidamente comprobadas. Esta interpretación que se hace a este articulado por parte del señor juez investigación preparatoria en su momento es totalmente incorrecta. Lo que dice esta norma en esta resolución administrativa, haciendo una interpretación literal, es que solo bastaría que el señor Jorge Luis Cuba Hidalgo demostrara o corroborara que efectivamente se encuentra acreditado la situación de su salud y por lo tanto excepcionalmente se le puede permitir prorrogar el control biométrico virtual. El juez de garantías incorrectamente señala que habría estado incurso en un cuadro de vulnerabilidad, cuando ello es incorrecto. El estado de vulnerabilidad se mantiene hasta la actualidad y por eso efectivamente esquemas mentales que, como bien lo ha señalado la señorita representante del Ministerio Público, son documentos que efectivamente se condicen con lo anteriormente material. El organismo mundial de la OMS ha catalogado a la diabetes como una de las 10 principales causas de muerte que se producen en los varones. Para precisar esto, es importante señalar que el juez también de investigación preparatoria ha dado certeza de que el señor Jorge Luis Cuba Hidalgo efectivamente se encuentra, su estado de salud como enfermedad, su estado de salud es vulnerable porque tiene las siguientes enfermedades: la diabetes, hipertensión arterial y insuficiencia respiratoria. La OMS, como les indicaba,
explica pues que la diabetes es una de las 10 principales causas de muerte que se producen en los varones. La hipertensión arterial, por su parte, también la OMS establece que es una causa de muerte prematura en el mundo, siendo que a la par con la diabetes es un factor de riesgo totalmente alto para la causa de muerte, lo cual también implica la complicación de su enfermedad como tal, y los cuales son factores de riesgo que menoscaban la salud del señor Jorge Luis Cuba. Sobre la insuficiencia respiratoria, nosotros también lo hemos precisado ya anteriormente, y esto también se ha quedado discutido en la primera instancia de este debate, es que esta no solamente es una simple enfermedad, sino que es una consecuencia final, la insuficiencia respiratoria, a raíz pues de las otras enfermedades que mantiene el señor Jorge Luis Cuba, lo cual efectivamente implica pues una variación constante normalmente en cuanto a su estado de salud. Es por eso que nosotros también presentamos a su despacho el control que se le hace diariamente al señor Jorge Luis Cuba en cuanto a su presión arterial, a su glucosa, y efectivamente estas recetas médicas pues establecen que el señor Jorge Cuba no está enfermo recientemente, no es una enfermedad que no esté acreditada o corroborada, lo cual nos pide solamente la resolución administrativa, sino que es una enfermedad que mucho antes de este debate en primera instancia ya venía padeciendo el señor Jorge Luis Cuba. Es una enfermedad que durante toda la etapa de su vida ahora lo va a continuar. Por eso efectivamente es correcto precisarles este dato también, que el señor Jorge Cuba se apersona cada 3 meses a la institución de salud para que se le pueda otorgar estas recetas médicas con las cuales le permite que en un futuro o a posterioridad, está bien, por eso las recetas médicas tienen fecha de impresión 21 de octubre, pero la fecha de emisión aparece en noviembre, diciembre y siguientes meses, ¿no? Para que conforme vayan pasando los meses, se apersone y efectivamente pueda recoger las medicinas que son necesarias para el control de las enfermedades que padece. Independientemente del contexto o de la pandemia, el juez de investigación preparatoria establece pues que ya no existe vulnerabilidad porque se acabó el COVID. Este argumento es totalmente erróneo. Para comenzar esta defensa, independientemente, como les digo, del contexto de la pandemia, esta defensa ha acreditado efectivamente que el señor Jorge Luis Cuba presenta pues un estado de salud vulnerable. Es un estado de salud cambiante que se tiene que controlar, que si efectivamente no continúa con su medicación, es más que claro y más que seguro que su salud decaiga. Estas pastillas o medicamentos que toman, pues le ayudan a superar esta enfermedad, ayudándole a que su sistema inmunológico pueda tener un mayor de fuerza, ¿no? Que sus defensas no estén bajas. Y esto va muy ligado a por qué le solicitamos el control biométrico virtual a la adjudicatura del juzgado de investigación preparatoria y por qué solicitamos a ustedes que revoquen esa declaración de infundada a nuestro pedido. Es porque el hecho de que el señor Jorge Luis Cuba se apersone a las instancias del juzgado para poder realizar su control biométrico semanalmente, es decir, 4 veces por mes, implica pues que tenga un contacto directo con distintas personas y por lo tanto pueda existir un riesgo a su salud. La vulnerabilidad, como les digo, no implica el contexto de la pandemia, sino que enfermedad o pueda tener el señor Jorge Luis Cuba, implicaría pues que este contagio menoscabe su salud. Y es por eso que nosotros solicitamos de que efectivamente este control biométrico físico que se le ha indicado al señor Jorge Cuba, que es semanalmente y no es una vez mensualmente como usualmente se puede dictar a cualquier persona, sino semanalmente, es decir, 4 veces por mes, sea totalmente revocado y se le permita a él continuar con el control biométrico virtual que lo vino haciendo con anterioridad, que simplemente el juzgado de investigación preparatoria, atribuyéndose pues la función que realiza, consideró en cambiar a solicitarle que realice el control biométrico físico de manera presencial. El segundo error que existe en esta resolución 159 que le hemos indicado es que en su fundamento también 3.2 sustenta pues que no se le debe corresponder el control biométrico virtual al señor Jorge Cuba, porque en su momento el representante del Ministerio Público presentó 2 informes policiales que supuestamente indicaban que había salido de su domicilio. Solamente eso, que había salido de su domicilio.
que su premisa de haber salido de domicilio implicaba cualquier cosa. No se justificó a dónde fue, con quiénes fue, a dónde estuvo, ni en qué lugar estuvo. Por parte de esta defensa se le explicó que estas salidas correspondían pues a salidas totalmente familiares, no correspondían a salidas estrictamente ajenas a la familia. La familia ha sido considerada ya es un órgano, una institución que está regulada por la Constitución y que el Tribunal Constitucional en numerosamente ya ha indicado su regulación. Entre ellos ha establecido que la familia es una institución donde el humano se puede desempeñar libremente en un ambiente considerado como seguro. Por eso, magistrados, nosotros consideramos pues que erróneamente el juzgado de investigación preparatoria, asumiendo estos informes donde solamente se dicen que salió de su domicilio, implica pues porque salió de su domicilio también puede ir a hacer su control biométrico presencial, y eso es incorrecto. Ha sido estrictamente para temas familiares, ir a ver a sus hijos, almorzar con sus hijos, desayunar con sus hijos, cuestiones que son netamente de su tema personal, porque el señor Jorge Cuba Hidalgo actualmente domicilia solo, ¿no? Tercer punto que establecemos como argumento para cuestionar la resolución es que existe totalmente evasión absolución. Tanto en el fundamento 3.2 y en el fundamento 3.3 establece pues el juzgado de investigación preparatoria que el informe como premisa, como establece como premisa 1 de que ha salido de su casa y como premisa 2 de que el abogado defensor dice que no puede estar en contacto directo con muchas personas, la conclusión a la que llega el juzgado es que porque salió de su casa, entonces sí puede ir a hacer el control biométrico. En ese sentido, nosotros señalamos pues que esa conclusión a la que arriba el juzgado de investigación preparatoria en su momento es totalmente incorrecto, más aún cuando no se define la finalidad de estos informes o salidas que han presentado en su momento, informes policiales que se presentaron en su momento al juzgado de investigación preparatoria. Otro punto importante, y solamente ya para concluir, señores magistrados, es que el señor Jorge Cuba Hidalgo esta enfermedad la viene realizando de manera continua. Los niveles de azúcar y de presión que presentan normalmente de él son inestables. Por eso mismo es que se tiene que medicar constantemente. Si dejaría de tomar estos medicamentos, los valores de inmediato se elevarían y por lo tanto pues se pone en riesgo su salud. Finalmente debo establecer que la resolución administrativa 216-2023 establece en su articulado segundo nada más que se debe corroborar o comprobar que efectivamente existan razones de salud para poder otorgarle el control biométrico virtual. Nosotros en ese sentido solicitamos pues revoque la resolución de primera instancia y declare fundado nuestro pedido, atendiendo a pues que asumiendo un principio de legalidad de lo que establece esta resolución administrativa, al señor Jorge Luis Cuba Hidalgo le corresponde pues que se le permita realizar el control biométrico de manera virtual. He concluido, señores magistrados. Gracias. Se corre traslado a la señorita fiscal superior. Le escuchamos. Señora Presidenta, antes de entrar a refutar los argumentos de la defensa, brevemente vamos a señalar cuál ha sido la situación procesal del imputado, o bueno, hoy acusado Jorge Cuba Hidalgo, a través de las medidas coercitivas. Se le dictó prisión preventiva por 18 meses, desde el 24 de enero de 2017, se prolongó esta medida, ¿no?, por 12 meses, luego se declara mediante resolución que emite su superior sala, revoca la resolución donde se declaró fundado el requerimiento de no cómputo de plazo y en consecuencia se dispone su libertad y se le imponen restricciones. Y una de estas restricciones, además de presentarse a juzgado cada 7 días, no sentárselo en la calidad y otras, es la vigilancia del acusado a cargo de la Policía Nacional del Perú. Posteriormente se emite una medida de implementación de grilletes, pero este es revocado y solamente queda vigente otro con fecha 31 de julio del 2023 se declaró fundado el impedimento de salida por 24 meses, el cual vencerá en abril del 2024. Y en cuanto al estado del proceso, nos encontramos en juicio oral, hubo autocitación a juicio por resolución del 30 de septiembre del 2022, que indica que el juicio se inicia en el 5 de diciembre del 2022, habiéndonos informado la señorita fiscal del caso, mediante oficio 3236-2023 en esta semana, que actualmente el proceso se encuentra en etapa de juzgamiento, en subetapa de exámenes de órganos.
Esta es la situación procesal del acusado Jorge Cuba Hidalgo. Dicho esto, pasamos a los argumentos que nos ha indicado la defensa. Son dos, básicamente, y que en consonancia con su solicitud y también con su apelación escrita. Uno, cuestiona al señor magistrado porque dice que no ha valorado adecuadamente el tema de salud, pero en realidad esto se restringe a una interpretación de la resolución administrativa que regula el control biométrico por parte del Poder Judicial y que de manera excepcional lo habilita a la actualidad a un control virtual. Y es esta cláusula en la cual se indica en el artículo 2 que se prorroga la vigencia del control virtual de forma excepcional y atendiendo a razones de salud debidamente comprobadas. De acuerdo a la posición del AJU, esto está destinado solo para casos graves y debidamente justificados en el entendido de que la regla debe ser el control biométrico presencial y por excepción, esto es, en casos que se compruebe que el imputado no puede asistir por razones de salud, es que deba autorizarse el control. Versus la posición de la defensa, como hemos escuchado ahora, que basta que se acredite que se encuentra mal de salud para que se pueda autorizar este control. Esa es una posición. Y al respecto debemos señalar lo siguiente. Estamos ante un caso grave, no solamente porque estamos en un juicio oral, en la etapa de juicio oral, sino porque se le atribuye al señor Cuba Hidalgo colusión, tráfico de influencias, lavado de activos agravado. En la acusación fiscal se ha pedido 35 años de pena privativa de libertad y 700 días multa. También por el estado actual del proceso juicio oral, pero lo más importante, estimamos nosotros como Fiscalía Superior arreglada a derecha la postura que indica el acto, porque caso contrario de que fuera cualquier situación de enfermedad que se comprueba con un documento, bastaría un simple resfrío o alguna otra enfermedad para que se le pueda eximir del control presencial. Estimamos coherente de un punto de vista de lógica y también desde un punto de vista de interpretación sistemática, cuando se indica que es de manera excepcional, que debe ser en casos que no pueda desplazarse. Y para ello simplemente cito lo que señaló el señor magistrado en la resolución en materia de apelación en el considerando 3.3. La lógica de este control ha sido diseñado para casos graves. Por ejemplo, que el imputado carezca de capacidad para desplazarse de un lugar a otro o demande que no pueda tener contacto con otras personas a que pueda afectar su salud. Entonces nos preguntamos, ¿qué razón ha invocado la defensa para solicitar control virtual? Únicamente nos indica que se encuentra con la diabetes y con hipertensión arterial. Entonces nos preguntamos, per se, estas enfermedades impiden a la persona que lo padece desplazarse de un lugar a otro o que no pueda caminar. En todos los casos, impiden o requiere que estar aislado para evitar algún contagio. Para ello debemos situarnos en la situación concreta. Esto no nos ha precisado la defensa y no nada más nos invoca un informe general de la Organización Mundial de la Salud donde señala que puede ser causa de muerte. Y es cierto, no lo negamos, pero hay que analizar la situación concreta. Y a su solicitud, porque eso es lo que es objeto de debate, además de recetas, ¿no? Y que nos ha contado incluso ahora unas nuevas, nos adjunta un certificado médico de fecha 27 de noviembre del 2020. ¿Y qué dice este certificado médico, además de indicar que padece de estas enfermedades de hipertensión arterial y diabetes mellitus? Que se encuentra en tratamiento y está estable. Esto es, no le impediría realizar este control biométrico presencial, lo que iría en la misma línea que ha señalado el órgano jurisdiccional. Por otro lado, también el órgano jurisdiccional, y también ese es otro agravio que señala la defensa, establece que debe continuarse con el control biométrico presencial porque la postura de la defensa no es congruente con lo que alega en su conducta real. Y para eso estamos a los informes policiales donde dan cuenta de ingresos y salidas de su domicilio por parte del investigado.
En su alocución, la defensa, decimos, nos preguntó, ¿no? ¿Cuál fue la finalidad de estos informes policiales? Como ya hemos detallado al inicio de nuestra alocución, este superior colegiado impuso como unas reglas ¿no? Unas reglas de restricciones que se vigilen al acusado a cargo de la Policía Nacional del Perú. Y es por eso que semanalmente ellos emiten un informe. Y en estos informes, por ejemplo, ¿no? En un informe de julio del 2023, indica que el procesado, ¿no? Se observa que sale a las 7:55 horas y retorna a las 21:57 horas. En otro día, igualmente, ¿no? Se observa que el señor Cuba Hidalgo, el 26 de julio, sale a las 13:55 horas y retorna a las 00:20 horas, esto es, al día siguiente. Igualmente, en otro informe, 158-2003, el 1 de agosto de 2023, sale a las 9:36 horas de la mañana, regresa a las 21:04. Luego también otro informe de que retorna al día siguiente a su domicilio. Y existen varios días en que regresa de madrugada o a tempranas horas de la noche. Y es por eso que el Ministerio Público en primera instancia, que es el argumento que recoge luego el órgano jurisdiccional, es ¿cómo es posible desde un punto de logicidad si el acusado alega estar en una situación de vulnerabilidad por su estado de salud, sí puede ir y venir varias veces de su domicilio y regresar incluso a altas horas de la noche o a las primeras horas de la madrugada? Entonces, no es que se esté prohibido, porque incluso alega el señor abogado el tema de, son temas familiares. Nadie está cuestionando el motivo por el cual salga de su domicilio. Eso no es el objeto de esta discusión. Lo que se dice es que no existe congruencia entre lo que pide y lo que alega y la situación real. Y a ello tenemos que agregar, señores magistrados, que en el caso concreto del investigado, anteriormente, hasta antes de septiembre del 2023, los acusados tenían que informar sus actividades a través de una mini audiencia virtual. Así como, por ejemplo, hubo en el 14 de julio, el 21 de julio, el 4 de agosto, el 11 de agosto del 2023. Y en esta se conectaban los imputados por breves minutos, daban cuenta de su identificación, ratificaban si vivían en el mismo domicilio y también señalaban qué actividades estaban realizando. Entonces, en uno de los videos que hemos visualizado, que nos ha alcanzado la Fiscalía Provincial, advertimos que el 11 de agosto de 2023 a las 16:15 horas, ¿no? Que fue el momento en que se conectaron, el señor Jorge Cuba se encontraba en la calle, en la vía pública, con ropa informal. Entonces, por todas estas consideraciones, señores magistrados superiores, estimamos que la resolución en materia de impugnación se encuentra de acuerdo a derecho. Y además, en la última parte de su alocución, la defensa indica que se encontraría inestable. Ya hemos verificado con el certificado médico que ellos mismos han presentado que eso no sería la realidad de los hechos. Al menos no existe un documento que desvirtúe ello. Y tampoco se encuentra en su medilación. ¿Y en qué medida el control biométrico virtual le afectaría? Tampoco lo hemos escuchado más allá de la razón genérica que invoca de la Organización Mundial de la Salud, que no se circunscribe al caso particular del imputado. Por esas consideraciones, solicitamos que se confirme la apelado. La defensa tiene hasta 3 minutos. Sí, señora presidenta, con su venia. Efectivamente, mire, hay un punto importante aquí que ha sacado a relucir la representante del Ministerio Público. El señor juez de investigación de preparatoria, el juez de garantías, dice, ¿no?, que esta resolución administrativa solamente debe aplicar para casos graves donde exista una imposibilidad de movilización o su estado de salud no permita contacto con personas en estrictos términos. Eso es una interpretación totalmente extensiva y perjudicial para cualquier persona investigada, atendiendo que la parte investigada siempre va a ser la parte débil de un proceso penal. Y eso es totalmente incorrecto. Y se le dijo al señor juez en su momento, esa interpretación que está haciendo es totalmente alejada de lo que establece la norma. La norma dice que el investigado, para que excepcionalmente se le permita el control virtual, debe establecer, pues, razones de que su salud estén comprobadas, que su enfermedad exista, y por tal sentido se le otorgue el control biométrico virtual. Ahora bien, se dice que el hecho de salir, no, porque el señor Jorge Luis Cuba Hidalgo salía de su domicilio, y lo ha referido el representante del Ministerio Público, ello implica pues que puede asistir también a realizar su control biométrico. Lo establecemos nuevamente.
la OMS también indica pues que la actividad física ayuda pues a que el estrés y la ansiedad que presenta el señor Jorge Luis Cuba Hidalgo pueda disminuir con estas salidas a lugares, no a lugares ajenos o que puedan afectar su salud, sino a lugares estrictamente que tengan relacionados con su familia. Y es lo que se le dijo al señor juez de investigación preparatoria. Se sustenta en unos informes que solamente dicen salió de su casa, ingresó a su casa. No dicen a dónde se fue, con quiénes estuvo, para poder establecer pues que su conducta totalmente es irreprochable. Efectivamente también dentro de estas medidas que se le han impuesto al señor Jorge Cuba Hidalgo, existe el impedimento de salida del país, existe el impedimento de salida de Lima, existía la justificación de sus actividades de manera virtual y existía el control biométrico físico que se le impuso el juzgado de investigación previa. Los dos primeros que son impedimentos lo viene cumpliendo el señor Jorge Luis Cuba Hidalgo sin ningún problema. Esta justificación de actividades, el señor juez de investigación preparatoria notó que era innecesario y de oficio él pidió de que estos control de actividades se realicen de manera escrita en el mes de septiembre, a partir del mes de septiembre. No fue algo que la defensa lo pidió, sino que oportunamente el juez se dio cuenta de que este control de actividades era innecesario. Finalmente, señores de este digno colegiado, debo establecer pues que el hecho de que el señor Jorge Cuba Hidalgo solicite este control biométrico virtual implica pues que este no se vea muy perjudicado en su salud, atendiendo al estrés, atendiendo también al contacto directo que puede perseguir con cualquier persona al momento de realizar la hipertensión, la diabetes y también la insuficiencia respiratoria, son enfermedades totalmente acreditadas, no es una enfermedad que recién se le está poniendo conocimiento al representante del Ministerio Público, ni tampoco al juzgado de investigación preparatoria, sino que son enfermedades que a raíz de esto pues se le pide que se le otorgue la continuidad. No se le está pidiendo que se le dé recién en este momento, sino que continúe con su control biométrico virtual como lo estuvieron haciendo en su momento. Y con esto finalizo. Nosotros establecemos que se debe hacer una interpretación exegética de lo que dice la resolución administrativa. Solo se deben atender la excepcionalidad conforme a razones de salud debidamente comprobadas. Si bien existe un proceso de juicio oral que se viene llevando a cabo a la fecha, no debemos establecer que porque existe un juicio oral debe primar o vulnerarse la presunción de inocencia que siempre ha dejado claro y que se debe de mantener durante todas las etapas del proceso penal hasta que exista una sentencia. Sentencia que no se va a realizar ahora, sino que tiene para un largo tiempo este proceso, señores magistrados. Muy aparte de los mecanismos de defensa que se puedan presentar en el desarrollo del mismo. Entonces, el proceso como tal ha continuado de manera continua y el señor Jorge Cuba Hidalgo ha estado presente en todas las diligencias que se le ha llamado, en todas las audiencias de juicio oral que se le ha tenido que... Concluya, señor abogado. Se ha tenido, así como no sé. Entonces, este supuesto riesgo que entiendo yo que está tratando de trasladar la representante del Ministerio Público no existe como tal, y por lo tanto, por eso nosotros de la salud del señor Jorge Cuba Hidalgo, por las razones que le hemos expuesto, y se le permita, pues, otorgarle el que continúe con el control biométrico virtual. Gracias, señor. Le escuchamos, señorita fiscal superior. Sí, hemos escuchado ahora la defensa en su dúplica señalar que el contacto ante este control biométrico virtual podría resultar lesivo para su patrocinado. Y nos preguntamos, ¿por qué sí en este caso y no cuando hace sus múltiples salidas de su domicilio? Eso es lo que no nos ha justificado, no resulta congruente este argumento. En cuanto al tema familiar, no está en discusión el porqué de sus salidas. Solamente se le contesta en base a que la conducta desplegada por el acusado no resulta coherente con lo que alega o postula en este incidente. Y en cuanto al tema de que ha estado presente, ¿no? en las llamadas o en las citaciones, para ello deberíamos solamente citar un fundamento de la resolución número 10 emitida por este colegiado el 5 de diciembre del 2022 en este expediente, pero en el incidente 243-2017-128, en cuyo fundamento 5.2.7 indicó que
En caso que otras restricciones no sean cumplidas, se configurarían supuestos nuevos de peligro procesal. Y luego en el 5.2.8 indicó que no es de recibo lo que alegan los abogados en cuanto a su buen comportamiento, porque solamente constituye el acatamiento de restricciones dictadas a fin de no agravar su situación legal. Y a ello simplemente agregar, o lo que señaló también ese superior colegiado en otro incidente, el 243-2017-127, resolución del 2 de noviembre de 2022, en cuyo fundamento tercero, literal C, segundo párrafo, indicó que en la consolidación de la imputación se manifiesta en el tránsito de una etapa procesal a otra y constituye el fortalecimiento del estándar probatorio. Esto en atención a que se hacía el paso a juicio oral. Entonces, y para ello declara fundado un pedido de impedimento de salida. Entonces, solamente esta fiscalía superior señala si el paso a juicio oral justificó una medida como es el impedimento de salida, con mayor razón justificaría una restricción menos lesiva como es el control biométrico presencial. Y por lo anteriormente alegado, nos reafirmamos en nuestro pedido para que se confirme la apelada. Ninguna pregunta de mi parte. ¿Alguna pregunta, doctor Carcausa? A la defensa, buenos días. Aparte de lo que él señala, la diabetes y la hipertensión, ¿su patrocinado tiene alguna dificultad locomotora? Señor magistrado, ¿cómo está? Muy buenos días. Actividad locomotora como tal no presenta y por eso efectivamente es que sale a visitar a su familia No, mi recurrentemente. pregunta concreta, no, sí, porque No, ya hemos entendido que tiene diabetes y que tiene hipertensión. Pues eso es para complementar. diabetes, hipertensión y insuficiencia respiratoria. Y no tiene un problema con la actividad locomotora, por eso mismo es que las salidas que hace son para ir a ver a su familia, nada más. Ya. ¿Dónde vive el señor? El señor Jorge Luis Cubo Hidalgo vive en la avenida Javier Prado Oeste, número 414, si más no me equivoco, señor magistrado. Okay. Javier Prado Oeste y el lugar de control es la avenida la calle de la avenida Tacna. Yo entendería que sí, efectivamente. Entonces es una distancia mínima, ¿no? Para Lima es una distancia mínima. ¿Sí? Pues, ¿Puedo llegar a ese entendido? La capital de la República, entre la casa del señor y el local donde se controla, la distancia es relativamente pequeña. no es relativamente pequeña, no es porque si tomamos los buses normales, atención a ir hasta ahí, es mínimamente media hora, señor magistrado. Media hora, No estamos solamente, hablando de unos 5 kilómetros. y lo que queremos evitar es pues el contacto que existe en No, ese, porque no hablamos de una sola mi persona. pregunta es porque una cosa es que, por ejemplo, yo he tenido personas que viven en Loreto, viven en Cusco y su proceso está en Lima, ¿no? Entonces quiero ver mecanismos de razonamiento que me permitan evaluar su pedido, ¿correcto? Efectivamente, esa es otra situación que incluso la resolución administrativa no lo plantea como excepción, pero entendería yo que cualquier magistrado debería otorgar esa excepción atendiendo a la distancia del domicilio donde vive. Está bien, yo primero quiero elementos para razonar. Sí. ¿Ya? Gracias, señora presidenta. Doctor Sologuren, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta de mi parte, doctor. Ya. Señor Cuba, señor Jorge Cuba, ¿lo escuchamos? Muchas gracias, señorita magistrado. Con respecto a la argumentación de mi abogado, ratifico plenamente lo expresado y quisiera ahondar en tres puntos muy rápidamente. El primero es la salida, señora magistrada. Yo vivo solo, yo soy jubilado y yo salgo todos los días a almorzar y a cenar con mis hijos, porque de esa manera me ayudo yo, porque yo no trabajo porque no puedo trabajar por todas las restricciones que me han puesto, no puedo viajar al interior del país ni a ninguna parte
porque hay que pedir permiso y esos permisos demoran cada que se le pide al juez de investigación preparatoria 1 mes, 2 meses, y las oportunidades de trabajo no se pueden aprovechar. Yo no salgo a estar paseándome, yo salgo a almorzar donde mis hijos, salgo a cenar y muchas veces me quedo con ellos porque ¿qué hago yo solo metido en mi departamento? Porque vivo solo. Esa es la razón. Yo me acompaño con ellos y regreso a mi casa. No es que yo salga a divertirme o salga a pasearme o salga a exponerme. Ahora, ese es un tema. 2, la Organización Mundial de la Salud establece claramente que las personas son vulnerables cuando tienen determinadas enfermedades. Las enfermedades que tengo yo, la diabetes y la hipertensión, son las 2 primeras consideradas por la Organización Mundial de Salud para ser considerado vulnerable ante cualquier, no solo ante el COVID, ante el Guillain-Barré, ante cualquier enfermedad, cualquier plaga, es ese la condición de vulnerable. No existe ningún certificado médico que pueda tener un médico que diga usted es vulnerable. El médico diagnostica con la enfermedad, es lo que también se le dijo al juez, porque el juez dijo, ustedes no han probado que no tienen un certificado de vulnerabilidad. No existe certificado de vulnerabilidad, señorita magistrada. Es la tabla de la Organización Mundial de Salud la que da las pautas para ver si quién está o no está incurso en la vulnerabilidad, que en mi caso sí le está, porque las 2 primeras enfermedades son la diabetes y la hipertensión, yo las tengo, y por eso yo he sido considerado siempre en las primeras listas para efectos del COVID. Yo me he cuidado mucho y durante la pandemia no he salido absolutamente para nada, justamente porque soy vulnerable. Una vez que ha salido, yo recién he podido salir a ver a mi familia y vive, ¿sabe qué, señorita magistrada? A 7 cuadras de acá. ¿Eso por qué no lo dice el informe policial? Mis hijos viven a 7 cuadras de mi casa. Yo salgo a 7 cuadras de mi casa y voy y vengo, y si el seguimiento deberían haberlo puesto, pero no lo han puesto. ¿Por qué? Porque saben que es la casa de mis hijos. Eso tiene que quedar claro para la señorita fiscal. Yo voy a la casa de mis hijos que está a 7 cuadras. Ahora, por otro lado, desplazarme hacia el centro de la ciudad, el control biométrico es en el centro de Lima, señorita magistrada, donde es una congestión terrible, no solamente en los buses, sino en la cantidad de gente que va a firmar. Ahora, no es una vez al mes, son 4 veces. O sea, el riesgo de exposición de mi persona de contraer cualquier enfermedad, cualquier virus, es alto, porque nosotros somos vulnerables. Si yo estuviera sano, no tendría ningún impedimento, yo iría sin ningún riesgo, pero me cuido. Y estoy sano y vivo porque me he cuidado a conciencia, como debe ser. Por otro lado, quiero también resaltar que siempre que se ha tomado alguna decisión con respecto a mi persona y a mi proceso, yo quiero dejar presente que he cumplido al 100% con todas las restricciones, señores magistrados. No hay un día que haya dejado de hacer el control biométrico, no hay un día que haya dejado de hacer la justificación de actividades, no hay una sola sesión de audiencia que yo no haya participado. Ahora, con respecto a la señorita fiscal que dice que un día he hecho el control biométrico en la calle, perdón, el control de actividades en la calle, yo no tengo, le recuerdo que yo no tengo ninguna prisión domiciliaria para que tenga las 24 horas del día a una unidad policial estacionada frente a mi casa. Eso no es correcto, eso no ha dispuesto el colegiado. Ha dispuesto que me haga una vigilancia, pero que no esté las 24 horas, 4 años perdiendo efectivos que pueden estar luchando contra la delincuencia en mi puerta, para decir que salgo y que entro. A mí no me molesta, pero así como dicen que salgo, deben decir a dónde voy. Yo voy a 7 cuadras de mi casa, mis hijos viven en Avenida Clemente X 110, que está en la cuadra 24 de la Javier Prado Oeste, y yo estoy en la 15. ¿Son exactamente cuántas cuadras? 9 cuadras. Ese es el recorrido que hago yo. Muchas veces lo hago caminando como ejercicio. Y no hay ningún riesgo de que yo pueda contraer ninguna enfermedad porque es mi familia y porque nos juntamos por lo menos para yo acompañarlo. Quiero, señores magistrados, por favor, que atiendan mi petición, y quiero también hacerle mención que todas las veces que se hace alguna petición para tener mejores condiciones de salud o de libertad, siempre el juez de primera instancia, en todos los casos, ha extendido prisión preventiva sin corresponder, que ustedes mismos han derogado, ha puesto grilletes sin corresponder, que ustedes han derogado. Todo el tiempo el juez de investigación preparatoria hace una interpretación extensiva en contra de mi persona. No es la primera vez ni la tercera, ya son varias veces
en que siempre está tratando de restringir mi libertad, tratando de restringir mi movimiento, tratando de restringir mi derecho a hacer una vida tranquila. Y esto no, yo ya la verdad es que no entiendo cuál es la razón. Estamos pidiendo algo que la norma lo permite, que acredite una enfermedad. La enfermedad está acreditada. Yo estoy con tratamiento del año 2007. Ese informe que dio el doctor de la San Felipe fue justamente para que me vacunaran en el primer grupo, señores magistrados. Y dijo que estaba estable porque efectivamente yo estoy medicado todo el tiempo. Si yo dejo de tomar mi medicina, inmediatamente me pongo mal. Por eso que yo estoy estable en el sentido que tengo que estar permanentemente y permanentemente chequeándome, como ustedes pueden haber apreciado en los documentos que he adjuntado. A mí me piden que yo haga un control de mi glucosa, un control de mi hipertensión, y que eso lo tengo que llevar al médico para que el médico vea cómo voy evolucionando, porque cualquier anormalía de las mediciones que hago, él tiene que recetar alguna cosa adicional o me dirá está todo bien. En ese sentido, yo quiero, por favor, que tomen en consideración estos aspectos. No es que estamos pidiendo porque se nos ocurra o nada por el estilo. Sí hay un riesgo por el transporte hacia el centro de la ciudad, no es de esa Tacna que es un poco más tranquilo, es hacia el centro de la ciudad. En el mismo, al costado del Palacio, a lo que era el Ministerio de Economía y Finanzas, ahí en Miro Quesada. Esa zona es muy congestionada, muy vulnerada, y el centro de Lima es la zona la más considerada contaminada de todo el país. O sea, ahí están flotando los virus, están flotando las enfermedades, y justamente ese es un riesgo latente que quisiera que ustedes lo tomen en cuenta. Muchísimas gracias, señores magistrados. Bueno, hemos concluido con la audiencia. La resolución va a ser notificada en sus casillas electrónicas. Buen día con todos. Muy buenos días.